Bueno, hola a todos, mi nombre es Pamela Fernández, tengo 23 años y el día de hoy quiero contarles una historia de cómo Dios me restauró de un engaño muy grande que hubo en mi vida. Cuando era chiquita sufrí de mucho bullying, tanto verbal como físico, como de todo tipo, y eso me afectó mucho. Empecé a generar traumas en mí que ni siquiera me había dado cuenta. Empezaron a molestarme por mi color de piel, por mi pelo crespo, por el aspecto físico más que todo. Y aunque era muy chiquita, eso empezó a generar una obsesión en mí que no me había dado cuenta. Cuando mis papás se enteraron, obviamente empezamos un proceso, me cambiaron de colegio porque me empecé a enfermar de miles de cosas gracias a tanto bullying que recibí. En el cambio de colegios que tuve, me volví una niña muy popular, por decirlo así, y empecé a salir en el mundo de la televisión, del modelaje y todo eso, y empecé a ver cómo empecé a tener más amigos cada vez. Y como nunca tuve amigos y fui tan rechazada, y todo el mundo me decía como, wow, estás saliendo en televisión, eres muy linda, eres muy flaca, creo que eso empezó a generar en mí como me quieren y me aceptan por el hecho de que, por mi imagen. Y bueno, empecé el tema de fiestas, de amigos, de todo eso se convirtió todo para mí. Después llegué a la iglesia en el 2012, cuando tenía 15 años, me volví cristiana y empecé a servir en el grupo de jóvenes. Una vez, preguntándole a Dios qué quería que hiciera con mi futuro, Él me contestó claramente que quería que le sirviera toda la vida. Entonces empecé a buscar lugares para prepararme, y encontré Hillsong en Sydney, Australia. Tras un proceso muy grande, Dios empezó a abrir puertas, dio provisión y logré irme a Australia a estudiar alabanza y liderazgo. Cuando llegué a Australia, los primeros meses me empecé a subir de peso. No sabía comer, por hábitos alimenticios, por muchas razones. Y empecé yo misma en mi mente a pensar que otra gente ya me estaba viendo distinto, que la gente ya no me miraba igual, que la gente ya no quería ser amigos, ya no querían ser amigos míos por el hecho de que me estaba subiendo de peso. Y eso empezó a generar una obsesión en mí. Empecé a hacer dietas, empecé a hacer ayunos, empecé a restringirme la comida de una manera absurda. O sea, me comía un pedazo de manzana y lechuga en todo el día y obviamente en la noche, ya desesperada de tanta hambre, me atragantaba con todo lo que veía. Y una vez me llegó un pensamiento y el pensamiento fue vomita, y yo no, ¿qué es esto? No, chao, en ese momento tenía 19 años, yo no puedo hacer esto, yo estoy acá preparándome para servirle a Dios, yo soy líder, muchas cosas, empecé como que ir a la gente, no, o sea, yo dije, no, esto no, chao. Pero de pronto no pedí ayuda, no lo manejé como debía hacerlo, y dejé que esos pensamientos me llenaran, no le conté a nadie, no busqué ayuda a nada. Y una vez, yo dije, en ese momento no lo hice, pero siguieron pasando los días y una vez comí tanto y tan mal que dije voy a vomitar, porque me llegó el pensamiento y dije voy a vomitar, pero solo para sentirme tranquila, para yo sentirme vacía porque estaba muy llena y ya no lo vuelvo a hacer, no pasa nada. Pues vomité y obviamente me sentí súper mal en el momento. Obviamente me sentí mejor físicamente, pero por dentro me sentía horrible, no sé qué, dije no volvió a pasar. Pero lo que les digo, una obsesión y un engaño de que me estaba viendo gorda, la gente obviamente, yo sí me estaba subiendo mucho de peso y la gente, esta es más cachetona, no sé qué, y me traumé, era una obsesión muy fea. Pues ya no vomitaba una vez a la semana, sino empecé a vomitar todos los días, después de todos los días, vomitaba después de desayunar, después de almorzar, después de comer, después de cada cosa que yo comía. Ya se convirtió en una adicción y en una cosa que estaba acabando, no solo con mi salud física, sino mi salud mental, mi salud espiritual, todo. Y bueno, me hospitalizaron y obviamente la razón que yo les daba a mis papás para no asustarlos era que era por el tema de que me dolían las piernas, de que cólicos, no sé, me inventaba cualquier cosa, lo cual pues fue muy triste tener que mentirles a mi papá y a la gente a mi alrededor. Las niñas con las que yo compartí habitación, mis roommates, se empezaron a dar cuenta pues de lo que estaba pasando y me dijeron que hablara, que contara, que pidiera ayuda.
Yo claramente no lo quise hacer porque sentía vergüenza, sentía pena, porque sabía que no solo estaba acabando con mi salud física, sino espiritual, sino mental. Y no solo eso, sino que me empezó a importar mucho lo que era la gente. Entonces yo dije, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis líderes? ¿Qué van a decir mis amigos? La gente en la iglesia, que yo vine acá a hacer qué. Como queriéndome pintar como perfecta y si nada hubiera pasado. Después, obviamente, tantas semanas y tantos meses de estar haciendo esto, caí en depresión y ansiedad. Yo ya no tenía ánimos para levantarme, yo no quería hacer nada, yo estaba triste, me la pasaba llorando, no disfrutaba nada, no disfrutaba las clases, no disfrutaba la iglesia, no disfrutaba las cosas que a mí más me gustaban, cantar, no estaba disfrutando nada. Claramente, como estaba en mentira, estaba en oscuridad porque yo no había hablado y no había pedido ayuda, se aprovechó el enemigo para hacer lo que quisiera ahí, para llenarme de engaños y de sentirme mal y todas esas cosas feas. Resulta que una noche vomité tanto, que quedé muy mal, tanto por dentro, tanto por fuera, estaba súper mal y me acosté llorando. Y esa noche, como a la madrugada, como a las 2, 3 de la mañana, yo me levanté llorando otra vez y inconscientemente dije como, Dios, te necesito, ayúdame, ya no puedo más con esto, o sea, siento que me voy a morir. Nunca creí que pudiera caer en un desorden alimenticio, nunca. A mí siempre que me hablaban de la bulimia y de la anorexia, yo lo veía como tan, yo decía, no, nunca me va a pasar, y pues estaba pasando en ese momento por eso y no sabía cómo salir de ahí. Resulta que escuché una voz que decía Efesios 4:30 y yo quedé como en shock, yo como, ¿qué está pasando? Y otra vez volví como a escucharla, volví a ver ese como Efesios 4:30 y no era un versículo que yo conocía, no era Filipenses 4:13 que dice todo lo puede en Cristo, no, o sea, no era un versículo conocido, por decirlo así. Entonces yo desesperada me levanté, abrí la Biblia y Efesios 4:30 dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados hasta el día de redención. Y creo que ahí tuve una revelación muy grande de lo que estaba haciendo, que no solo estaba maltratando mi cuerpo, sino que estaba entristeciendo el corazón de Dios, que estaba atentando contra el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. Y obviamente eso me estaba acabando a mí, como les decía, depresión, ansiedad, mejor dicho, insomnio. Y entonces caí en cuenta de lo que estaba haciendo. De pronto ya había caído en cuenta, sabía la gravedad, pero no había querido entender porque estaba muy engañada. Mis amigas, como les había contado, que dijeron que pidiera ayuda y ya en un momento me dieron tan mal que me dijeron que fuera a consejería allá donde existía. Y fui a consejería y la señora me dijo como, ¿tus papás saben? Y yo dije, no, mis papás no saben. Y me dice, bueno, no les digas nada. Y fue la excusa perfecta para yo seguir guardándomela y no decir nada. Entonces, bueno, pasó lo de la madrugada y yo dije, yo tengo que contarle a mis papás porque yo desde hace mucho tiempo sabía que yo necesitaba pedir ayuda y que no podía seguir mintiendo y que tenía que contarle a la gente que estaba mal y que necesitaba ayuda. Resulta que ese domingo nosotros hacíamos el servicio de jóvenes de la iglesia en la noche. Estaba tan mal que ni siquiera fui a ese servicio. Y en ese momento me llama mi papá. Y me dice, hola amor, ¿cómo estás? Y yo, hola papi, bien, ¿y tú? Y me dice, ¿segura bien? Y yo, no, y me ataqué a llorar. ¿Y qué pasó? Le conté todo, le dije, mira papi, tengo bulimia, llevo tantos meses vomitando, estoy así. Antes de contarles qué pasó y cuál fue la reacción, les cuento que fue como haberme quitado el peso más grande de la vida. Fue como si hubieran sacado muchos, no sé, ladrillos, cemento y botarlos al otro lado. Porque yo me sentía muy cargada, me sentía, no sé, mentirosa, estaba muy mal. Y en ese momento entendí que lo que la Biblia dice de que la verdad los hará libres. Y cuando conté la verdad, fui libre. O sea, en serio me sentí como hace meses no me sentía. Mi papá reaccionó muy bien y me dijo que cuántos meses llevaba así, que cómo estaba, que oráramos. Bueno, me dijo, voy a hablar con tu mamá y ahorita hablamos. Listo, colgamos. Llegaron mis amigas y me dieron otra cara y me dijeron, ¿qué te pasó? Porque antes de irnos estabas súper mal. Y yo conté la verdad, le conté a mi papá lo que está pasando, ellas lloraron, felices, no sé qué. Y bueno, ahí hablando, y como a la hora me llama mi papá y me dice, Pame, te vuelves para Colombia. Y yo, fue
Fue algo difícil porque obviamente todos mis sueños y tenía muchas cosas y muchos proyectos en Australia, pero a la vez era lo que yo más necesitaba, estar al lado de mis papás, de mi familia, porque sabía que estaba mal y sabía que necesitaba ayuda y estar como cerca de las personas que más amo. Entonces me sentí muy feliz en ese momento, fui libre, lo que les digo. Desde esa vez no volví a vomitar, no, obviamente me llegaban pensamientos mucho al principio, no les digo que no, pero creo que al ya la gente saber, la gente más cercana que sabe, al yo entender lo que estaba haciendo y cómo me estaba haciendo daño a mí y a mi relación con Dios, entendí que era un placer, claro, porque en el momento en que yo vomitaba, o sea, antes de vomitar era como dale, vomita, te vas a sentir súper bien, vomita, vomita, entonces claro, y apenas vomitaba, eres la peor porquería, ¿qué te pasa? No que eres una hija de Dios, no que no sé qué, ¿cómo le vas a dar ejemplo a las niñas que te siguen, que te ven como ejemplo? Porque es así. Entonces en el momento que llegaba el pensamiento yo me acordaba de todas esas cosas y de cómo me sentía al final. Algo muy bonito de todo este proceso que entendí es la importancia de estar rodeados y cómo Dios usa a las personas más cercanas, incluso no tan cercanas, para restaurar mi vida. Bueno, primero las roommates con las que yo estaba acá, no les conté esto, cuando yo estaba muy mal en noches que no podía dormir, se sentaba una con una guitarra y otra orando por mí y en serio eran 5 horas, toda la noche alabando, orando por mí, dándome ánimos y eso me ayudó un montón. Cuando llegué a Colombia, pues además del apoyo y el amor tan grande que reciben mis papás, mis amigos y mi iglesia jugó un papel muy, muy importante porque apenas yo llegué, mucha gente ya sabía, pero apenas yo llegué se preocuparon más de cómo estaba, de en dónde iba a servir, de rodearme, de siempre tenerme como en cuenta y no dejarme atrás. Entonces, invitarme a cosas, a no dejarme sola. Y creo que eso fue muy importante porque lo que yo hice allá en Australia fue un poquito aislarme por miedo a que dijera la gente y porque me fueran a juzgar. Y cuando llegué acá y vi tanto apoyo de mi iglesia, de mis líderes, de mis amigos y de mi familia, eso me ayudó un montón porque me sentí amada, porque sentí que Dios a través de ellos me decía que iba a empezar una etapa distinta en mi vida, que un desorden alimenticio no me definía, que no importa que yo hubiera tenido bulimia, que igual me iba a seguir usando, porque yo tengo un grupo de niñas en la iglesia y para mí era muy importante que pensaban ellas de mí y uno de mis miedos más grandes era yo no puedo decirles que tuve bulimia y después decirles oye no, lo que importa es el interior, pero en medio de todo eso Dios me ha usado mucho con las niñas que han tenido bulimia y que han tenido desórdenes alimenticios. Y quiero invitar a todas las personas que puede que estén pasando por esto o que hayan pasado por esto, primeramente pues que busquen a Dios, sin Él nada es posible, yo no hubiera podido salir de esto y sin cómo Él movió todo hasta cambiarme de país, personas, todo. Segundo, que de verdad busquen ayuda, hablen, porque en el momento en que yo callé fue que me enfermé, depresión, ansiedad, todo eso, y en el momento en que busqué ayuda puede ser restaurada de muchas maneras. Y finalmente la iglesia es muy importante. En la iglesia, el momento en que uno está en comunidad y se rodea, la gente no te va a dejar caer, la gente te va a levantar. Además estoy segura de que así como Dios me permite contar mi historia, Dios también te va a permitir a ti contar tu historia porque va a ser de ayuda para mucha gente. Todos pasamos por momentos difíciles, pero lo lindo es como Dios usa eso para restaurar a los demás. Así que rodéense, vayan a la iglesia, asistan a los grupos de jóvenes, de Nueva Juventud, de Josué. De verdad que es muy lindo ver cómo hay una comunidad tan grande lista para escucharte, para ayudarte y para levantarte cuando más lo necesitas.